Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Mañana es un día clave en el Tribunal Constitucional, donde va a sesionar el pleno del mismo para ver varios casos trascendentales para el futuro del país, como la demanda competencial que ha presentado el señor Olaechea, la medida cautelar también presentada por él, el pedido de incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos al Tribunal Constitucional, incluso el caso del habeas corpus de la señora Keiko Fujimori. Va a ser un día clave y para entender un poco lo que va a pasar, se encuentra con nosotros el día de hoy Javier de Belaúnde, él es especialista en Derecho Procesal Constitucional. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín. Un gusto estar aquí conversando contigo y llegando a toda la gente que sigue tu programa. Gracias a ti por venir. Quisiera empezar preguntándote qué podemos esperar de lo que va a pasar mañana, porque mucha gente espera que ya se va a resolver, que el TC finalmente nos va a decir la verdad, si esto fue o no fue constitucional, pero realmente, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? Claro. Bueno, yo lamento arruinar la expectativa. Esta agenda que ha puesto el presidente Blume es una agenda muy ambiciosa. Y yo la verdad que no creo que el pleno del tribunal les dé para resolver todos los puntos. Hay diferentes puntos en esta agenda. Está, digamos, el punto cero, el tema previo, respecto a si el tribunal acepta o no el pedido del señor Ortiz de Ceballos de incorporarse como magistrado al TC. Sobre ese punto el tribunal podría decidir incorporarlo o podría decidir no incorporarlo. Si decide incorporarlo, además tendría que decidir a qué magistrado va a reemplazar. Ahora, sobre ese tema, sí. El señor Ortiz de Ceballos ha salido a decir el domingo que esta es una decisión personal del propio presidente del TC, del señor Blume, y que esto no tendría que ser sometido al pleno del tribunal. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? No, yo pienso que el señor Ortiz de Ceballos está equivocado en ese punto. Creo que el presidente del tribunal ha hecho lo correcto, que es llevar este tema, que es muy importante, al pleno para que los 7 magistrados tomen una decisión al respecto, ¿no? Además, es un tema complejo que ya viene con problemas, ¿no? El nombramiento del señor Ortiz de Ceballos está en entredicho. De hecho, la posición, a mi juicio, más sólida es la que considera que aún no ha sido nombrado como miembro del Tribunal Constitucional. ¿Por los recursos de revisión que se presentaron? Efectivamente, es un procedimiento que no ha concluido, que tiene cuestionamientos pendientes de ser resueltos, que la resolución de nombramiento no ha sido publicada en el peruano. Entonces yo creo que no estamos en realidad ante un magistrado del Tribunal Constitucional. Creo que el señor Ortiz de Ceballos sigue teniendo la condición de candidato a ser miembro del Tribunal Constitucional. Ahora, también vinculado a este tema, el señor Olaechea, en este oficio que cursa el Tribunal Constitucional, él no solamente pide la designación de Ortiz de Ceballos, sino que además señala que quien debe salir es el señor Espinosa Saldaña, el magistrado. ¿Puede hacer esto el presidente del Congreso? No, esto es algo inédito, ¿no? Nunca se ha visto que el presidente... el presidente de la Comisión Permanente, creo el presidente de la Comisión Permanente o el presidente del Congreso, como se prefiera llamarlo, elija a dedo quién quiere que salga del tribunal, ¿no? Esto es inaceptable, a todas luces inaceptable, supone una invasión directa de las competencias del tribunal. El tribunal ya tiene muchos años funcionando en el Perú, funciona desde que se instaló el primer tribunal, me parece que es en el año 96, ¿no es cierto? Y nunca nadie le ha dicho quién debe salir y cómo debe salir. Esto es algo que el pleno del tribunal en cada oportunidad ha resuelto y ha decidido. Ahora, quisiera pasar al tema de la demanda competencial. Sí. En este tema, ¿qué podemos esperar? Porque entiendo que el primer paso es la admisión o no a trámite, y la pregunta fundamental en este tema es si es que el señor Olaechea tiene o no las atribuciones o la potestad de presentar esta demanda. ¿Desde tu punto de vista las tiene? Mira, desde mi punto de vista sí las tiene. ¿Por qué? Si bien el Código Procesal Constitucional tiene una regla que nos dice que cuando el Poder Legislativo, el Congreso, va a proceso competencial, se requiere que el titular esté respaldado por un acuerdo de su pleno, es decir, el pleno del Congreso.
Todos sabemos que el Pleno del Congreso hoy día está disuelto, ¿no es cierto? Entonces, esta regla del Código Procesal Constitucional ha sido pensada para una situación de normalidad, no para la situación excepcional en la que estamos. Entonces, yo creo que hacer una interpretación literal de ese artículo y pretender aplicar la regla general a esta situación excepcional no está de acuerdo con un principio de razonabilidad. Creo que por el otro lado hay principios y alternativas que le da el propio Código Procesal Constitucional al Tribunal Constitucional para admitir el caso, para aceptar el caso, ¿no? Por ejemplo, el principio que nos dice que todas las formalidades se deben adecuar a los fines del proceso. ¿Cuál es el fin de este proceso? Saber si el Ejecutivo actuó bien o no, ¿no? Al ejercer su atribución o si está afectando al Congreso de la República. Creo que hay que tener también sentido histórico. Este es el caso constitucional más importante de la historia del país en los últimos al menos 20 años, ¿no? Y justamente para resolver este tipo de discusiones es que tenemos a un Tribunal Constitucional. Entonces, a mí la verdad que me llamaría la atención que el tribunal decida ponerse de perfil en este tema. Porque ¿no? además está claro que acá solamente pueden presentar la demanda competencial las partes involucradas, que entiendo son el Legislativo y el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no la va a presentar, porque supongo yo que presenta quien cree que ha sido vulnerado, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que el Ejecutivo no lo va a presentar y el Congreso no puede presentarlo, entonces estamos amarrados ahí. No es un escenario deseable para nadie, ¿no? No es un escenario deseable, no hay otras alternativas reales, ¿no? Se mencionó en un momento que la Defensoría podía ir, eso es falso, la Defensoría no podría presentar una demanda para defender las atribuciones o para discutir las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. La Defensoría puede presentar una demanda competencial cuando quiere defender sus atribuciones, ¿no? Ahora, y la medida cautelar, ¿no? Porque el señor Olaechea no solamente presentó la demanda competencial, sino también acompañada de una medida cautelar que entiendo tiene el propósito de suspender los efectos de la disolución hasta que se resuelva la demanda competencial. ¿Cómo ves esta medida? ¿Crees que tenga los resultados esperados que el señor Olaechea tiene para haber representado? Yo creo que no, yo pienso que el Tribunal Constitucional no podría conceder esta medida cautelar. Básicamente, toda medida cautelar que se presente en el Perú, en cualquier proceso, tiene que cumplir con 3 requisitos. Tiene que haber peligro en la demora, tiene que haber adecuación y tiene que haber apariencia de buen derecho. Esta medida cautelar tiene problema en 2 requisitos, claramente. Tiene problemas en el requisito de apariencia de buen derecho. ¿Por qué? Porque quien tiene la apariencia de haber actuado dentro de sus funciones es el Poder Ejecutivo. Hay un artículo expreso de la Constitución que contempla este supuesto, contempla la posibilidad de disolución constitucional del Congreso. Entonces, en este juicio superficial que se hace sobre quién tiene apariencia de buen derecho, la tiene el Ejecutivo y no el Legislativo. Un segundo problema de la medida cautelar es que la medida cautelar está pidiendo que los congresistas hoy, excongresistas, vuelvan a funciones y además está pidiendo parar el calendario electoral, está pidiendo parar la convocatoria de elecciones. Ese no es un pedido adecuado, es un pedido que va a generar muchos problemas al país. El Tribunal Constitucional, además, en el pasado ya definió el criterio que vía los procesos constitucionales no se puede afectar el calendario electoral. Hay sentencias del tribunal que ha dicho que, por ejemplo, un amparo en materia electoral no puede afectar el cronograma electoral, los plazos del cronograma electoral deben transcurrir inexorablemente. O sea, en buena cuenta, las elecciones van sí o sí, es lo que crees tú. Incluso si se determina que la disolución del Congreso no se ajustó totalmente a la Constitución, ¿ya es un hecho que no se va a revertir? Yo creo que es un hecho que no debería de revertirse. Además, tomemos conciencia de una cosa muy importante. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un órgano constitucionalmente autónomo
encargado de interpretar la Constitución. Es la máxima autoridad en materia constitucional. ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Es un órgano constitucionalmente autónomo que es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Quién está encima del uno? Ninguno de los dos. Los dos tienen especialidad en ciertos temas. Y estamos ante una decisión del Jurado Nacional de Elecciones que ha tomado el cauce que le ha dado la Constitución y el jurado ha dicho, estas elecciones van, acá tienen su cronograma electoral, acá tienen las fechas, partidos, ciudadanía, movilícense. Entonces yo pienso que si el Tribunal Constitucional decidiera suspender, afectar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, estaríamos en un caso en el que el tribunal estaría metiéndose a la competencia. ¿Y tienen la misma jerarquía, digamos, los dos? La misma jerarquía, solo cambia la especialidad de la materia. Ya, correcto, ese es un punto, es un buen punto. Ahora, ¿qué pasará, digamos, asumiendo que continúan las elecciones, pero el TC sí determina que hubo algo de inconstitucional en este proceso? ¿Qué implicancias tendría esto para el futuro y en particular para quienes llevaron adelante esta medida? Estoy hablando del señor Vizcarra y el señor Ceballos, quien refrendó el decreto. ¿Podría haber un caso, no sé, incluso penal para ellos? Mira, va a depender un poco de los términos. Estamos en un escenario que no sabemos si va a ocurrir, pero si el tribunal decide admitir a trámite la demanda, va a tener que resolver sobre el fondo. Si en el pronunciamiento sobre el fondo el tribunal decide que esta decisión no es absolutamente correcta, afecta competencias del legislativo, claro, de esa decisión podrían haber diferentes consecuencias. Podrían haber consecuencias efectivamente para el presidente, podría considerarse que ha habido una infracción constitucional, pero va a depender mucho los términos en los cuales el tribunal emita la sentencia. Una posibilidad que de acuerdo a lo que ha ocurrido en el pasado está latente, es que el tribunal más bien fije criterios a futuro e incluso encontrando que no ha habido un ejercicio constitucional de esta atribución, incluso en ese escenario decida que los efectos se deben mantener, la disolución se mantiene, la convocatoria de elecciones se mantiene, ¿no? Eso ya ha ocurrido en otros casos en el tribunal. La nulidad no es una consecuencia necesaria. El tribunal tiene el poder de regular los efectos de sus sentencias. Ahora, el Ejecutivo no se ha quedado tampoco tranquilo, sino que un procurador de la PCM ha denunciado a Pedro Lechea por usurpación de funciones, por denominarse como presidente del Congreso, cuando a juicio del señor Vizcarra y el Ejecutivo ya no hay un Congreso. ¿A ti te parece que esto configura un acto de usurpación? Mira, no, yo no soy penalista, pero mi sentido constitucional me dice que acá lo que ha habido es una precipitación de parte del procurador de la PCM en formular esta denuncia. Yo pienso que es hasta un acto torpe, me parece. Creo que una cosa que no se puede dejar de ver es por qué el señor Olachea es el presidente de la Comisión Permanente. Si buscamos una respuesta, vamos a ir al único lugar donde se define, que es el reglamento del Congreso. ¿Qué dice el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso dice que la Comisión Permanente es presidida por el presidente del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú reconoces que el señor Olachea es el presidente de la Comisión Permanente, como todos estamos reconociendo, no hay nadie que diga que no, tácitamente estás reconociendo que es el presidente del Congreso, porque el Congreso no ha desaparecido, el Congreso sigue existiendo, sigue funcionando, solo que está disminuido, que es distinto. Está disminuido porque solo opera la Comisión Permanente, no opera el Pleno. Ahora, hablando de usurpaciones de funciones, por ejemplo, esta juramentación que hubo de la señora Mercedes Arauz, que además presidió el señor Olachea, ¿no configura un caso más evidente de usurpación? Yo creo que podría haber configurado, hablo en condicional, un caso grave de usurpación de funciones, pero me parece que al final, como se dio en los hechos, terminó simplemente en papelón y no en caso penal. Y no en usurpación. Sí,
porque fue rápidamente rectificado, no duró ni 24 horas, no es que se emitieran órdenes a las Fuerzas Armadas, que hubiese sido un supuesto grave, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derecho penal está en juego la libertad de las personas, y el derecho penal en realidad es la última medida, es la medida más grave que nuestra sociedad toma ante ciertos actos. Entonces, a mí me parece que como se terminó dando esa juramentación, yo creo que no se llega a configurar el delito, ¿no? Correcto. Y la última, también mañana en el TC el señor Blume va a entregar su ponencia respecto de el caso del habeas corpus de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que el presidente del TC entregue una ponencia? ¿Y cuándo se resolvería finalmente el habeas corpus? Claro, cuando los casos normalmente en el Tribunal Constitucional tienen a un ponente, es decir, los casos se reparten y hay un magistrado que individualmente se encarga de estudiar la causa y hace el primer borrador de sentencia, hace un proyecto de sentencia y luego este proyecto circula entre los magistrados y los magistrados lo van revisando, lo van enriqueciendo, si discrepan van anunciando cuál es su discrepancia y se arma la discusión propia del tribunal, la deliberación. Entonces, básicamente lo que anunció el doctor Blume es que ya va teniendo lista, no estamos seguros si la tiene lista, su ponencia sobre el caso Fujimori, que sabemos que es un habeas corpus para discutir la prisión preventiva que tiene Keiko Fujimori. Básicamente lo que nos está diciendo es, el caso sigue en trámite y vamos, ya voy a emitir mi ponencia y en poco tiempo más, quizás menos de un mes o quizás un mes, conoceremos la decisión del tribunal sobre este caso, ¿no? Es un caso complicado, es un caso difícil, ya tienes el antecedente que 6 jueces de la Corte Suprema de la República han dicho que consideran que la prisión preventiva está bien, ¿no? Y a lo más discreparon de los meses, pero vamos a ver qué dice el TC, vamos a tener que estar a la expectativa. O sea, en buena cuenta es muy probable que al final del día de mañana no tengamos respuestas definitivas, sino quizá más información, pero vamos a tener que seguir esperando en casi todos los temas que se van a ver. Sí, yo esperaría que mañana tengamos respuestas respecto a la incorporación o no del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, quizás sobre la admisión o no de la demanda competencial, y yo creo que eso es, yo creo que una medida cautelar de este tipo va a requerir mucha discusión en el tribunal y una discusión seria, va a tomar varios días. De acuerdo, Javier, te agradezco mucho, ha sido muy claro. No, un gusto. Muchas gracias. Javier de Belaunde, especialista en Derecho Procesal Constitucional en Perú 21 Televisión. Con permiso.